Muy bien, amigos. Buenas tardes. Estamos iniciando una nueva edición del programa gerontológico. Ya es el número 17. Y bueno, estamos muy felices de seguir adelante y sobre todo de contribuir al conocimiento, ¿no? Todo lo que tiene relación al envejecimiento de las personas mayores, en lo que está trabajando muy fuerte la Central Informativa del Adulto Mayor. Bueno, el día de hoy tenemos personajes gerontológicos, tres personajes en la primera parte del programa. Risa Boca Sotil, por favor, preséntate tú. Buenas tardes con todos. Soy Risa Borja Sotil, peruana, con estudios realizados en Argentina. Soy asistente gerontológica y bueno, gracias por la invitación para compartir algunas anécdotas, algunas cosas y ver que este programa salga muy entretenido hoy y sobre todo con llegar a la meta de que tú siempre... Buenas tardes. Ok, hola Marco, ¿qué tal? Gracias. Ahora Carmen. Buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. A ver, Carmen, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen Vilacaicho. Soy asistente geriátrico, he estudiado también en Argentina. Estudié asistente domiciliario y acompañante terapéutico y técnica en masoterapia y auxiliar de kinesiología. Muy interesante, realmente que ahora ustedes van a tener muchas cosas buenas que decirnos. Y bueno, en el caso de todavía no, bueno, ya esperamos que dentro de unos minutos ya se conecte también Giovanna Dávila para completar el grupo, pero vamos a empezar ya. Bien, Karen, ¿qué tal? Creo que vamos a empezar entonces las preguntas y entonces alternamos contigo. Bien, Risa, a ver, queremos saber ante todo un poquito de lo que significa tu experiencia, ¿no? Tu experiencia, cómo se ha desarrollado, qué sientes, cómo sientes tu trabajo, cómo lo ves, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El compromiso que tiene uno con su trabajo. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la labor del asistente gerontológico es una labor muy linda. Básicamente es amar lo que cuidas. Comenzamos por amarnos a uno mismo para poder cuidarnos. ¿Cómo quieres que te cuiden? Yo amo lo que cuido, me siento bien y transmito eso a la persona que cuido, ¿no? El acompañamiento, la empatía. Eso es llegar al adulto mayor con amor y es el cuidado que le damos. Es como nosotros queremos sentir cuando envejecemos, igual como cuando estamos activos, ¿no? O sea que cuidarnos, amar lo que cuidas. Básicamente también tú. Ya, básicamente tu trabajo está relacionado a los cuidados de personas mayores que necesitan cuidar, es decir, personas que tienen cierta vulnerabilidad física. ¿Qué tipo de personas mayores atiendes, por ejemplo? Bueno, yo tengo experiencia, Luis, te cuento, mi primer trabajo en Argentina mayormente cuidé personas postradas y con Alzheimer. Sí, acá en Perú me tocó una persona sana, autoválida, como se dice, pero mayormente personas postradas, ¿no? Que sufren de enfermedades. Básicamente la labor del ¿cómo se llama? Del asistente gerontológico es el acompañamiento al adulto mayor. Y también tiene que llevarse una buena relación con los familiares, ya que es un conjunto, no es que solamente todo se deja la carga al cuidador, como le dicen acá, sino con la familia, con los hermanos. Es una experiencia muy linda. Esperemos que en Perú
Ya. Se te apagó el audio, Risa. Ya está. A ver. A ver. Activa tu audio. No. A ver. Ahorita lo... Ya. Listo. Ya. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora quisiera conversar ahora con Carmen Vila. Cuéntanos, yo tengo entendido que tú eres técnica también en rehabilitación. Explícanos un poquito tu trabajo, Carmen. Sí, yo estudié auxiliar de kinesiología. ¿Ya? Más que nada lo estudié para complementar el trabajo del cuidado, Ajá. porque había muchos pacientes con fractura de cadera, Uh-huh. ¿no? Y era como dar una mano al kinesiólogo, que le daban sus terapias 2, 3 veces por semana, y yo le hacía las terapias en los días que no iba y acelerar un poquito más la recuperación. Uh-huh. Excelente. ¿No? Y de alguna manera, tienes, supongo yo, con el trabajo que tienen ustedes, han tenido pues dificultades, ¿no? Porque no todo es esto. Yo sé que no es un trabajo fácil, porque ustedes trabajan mayormente con personas que tienen dependencia, alto nivel de dependencia, como el que acaba de contarnos Risa, ¿no? En el caso tuyo, ¿qué tipo de personas mayores atiendes? O sea, nivel de dependencia muy alta, ¿cómo? Sí, mayormente he tenido pacientes con Alzheimer y Parkinson rígido. Actualmente Uh-huh. estoy cuidando a un señor que tiene Parkinson rígido, que es totalmente dependiente, postrado en cama. Postrado digo porque mayormente no quiere levantarse porque tampoco puede, ¿no? Hay que pasarlo a la silla, pero muy pocas veces lo quiere y hay que darles de comer, usar pañales, bañarlos, ayudarlos a sentar para sus alimentos. Es totalmente dependiente. Ok. Karen, ¿qué preguntas tenías para...? Bueno, felicitarlos a ambas, porque en realidad el trabajo que hacen es muy valioso y el estar en compañía directa de una persona adulta mayor es bien complejo, sobre todo si tiene un grado de discapacidad que ya es importante, ¿no? Y como decía Risa también, el estar en conjunto con la familia, porque el trabajo que Risa y que Carmen realizan influye mucho también y repercute en el ámbito familiar, porque pueden ayudarles, pueden enseñarles a la familia a empatizar mucho más con el adulto mayor, pueden educarlos también con respecto a cómo movilizarlo, cómo darle de comer, cómo adaptarnos a la condición física en la que se encuentran. Y eso mejora muchísimo la calidad de vida del adulto mayor que está discapacitado, ¿no? Y bueno, la terapia física también es importantísima mantenerla como parte del día a día, porque mantener la flexibilidad, los rangos articulares, para darle confort al paciente, porque un paciente que está rígido, que está postrado en cama o que tiene una funcionalidad muy limitada, por lo general también eso se acompaña de dolor, y el dolor es uno de los principales síntomas que tenemos que evitar y en medida de lo posible manejar, ¿no? Sí, es Karen. Y más bien, ¿cómo? A ver, también te voy a preguntar algo a ti, porque tú eres la profesional de la salud, ya sabes más que yo. Entonces, en el caso de trabajo que realizan ellas, tanto Risa como Carmen, ¿qué nivel de importancia tienen en toda esta? Porque es toda una cadena ¿no? de temas de salud, donde ingresa el médico, hay de por medio ha habido enfermería, ¿no? Y después finalmente cuidado. ¿Cuál es la importancia que tiene el trabajo Es fundamental, Luigi. Es fundamental. Incluso cuando muchas veces yo atiendo consultas a mis pacientes, yo pido que la persona que está encargada, el personal,
por ejemplo, que es el asistente gerontológico, el Ujú. técnico, ¿no? Esté Claro. presente porque entiende desde otro punto de vista, que es más técnico justamente. Entonces, al hacer tratamiento conjunto en cuanto a las indicaciones médicas con la perspectiva técnica, que es muy, muy útil, se hace una buena fusión y sinergia para tener un mejor resultado, y además, muchas veces, el personal que asiste al adulto mayor y que capta mejor toda esa información puede hacer un seguimiento mucho más estrecho. Y también yo muchas veces cuando asisto a las casas les doy mi teléfono para hablar directamente, porque a veces Claro. cuando saltamos a la familia y de ahí al médico, a veces hay como un poco de confusión. En cambio, muchas veces yo le digo al familiar, a ver, pásame con la asistente, porque de esa forma el mensaje es mucho más claro y hay un mejor resultado en cuanto a las indicaciones, y el tratamiento aparte tienen mucho criterio, porque como se han Excelente. enfocado en adulto mayor, tienen un criterio Sí. ya enfocado y son mucho más prácticas. Así que su ayuda es invaluable. Muchas gracias, Karen. Bien, Risa, de hecho, en esta tarea has tenido dificultades muy grandes que resolver, de hecho, porque yo sé que si bien ustedes son personas preparadas, personas capacitadas, pero aún así, ¿no? Siempre hay problemas nuevos, ¿no? Que se presentan, situaciones. Seguramente has tenido una situación complicadísima que uno ha tenido que resolverlo, bueno, de la mejor manera, ¿no? Que sea posible, ¿no? ¿Te has encontrado en una situación? ¿Qué podías contarnos acerca de eso? Sí, ¿sabes qué pasa? Que en Argentina mayormente los adultos mayores viven solos. Entonces a veces has tenido que afrontar situaciones en que tienes que resolver las cosas porque son urgentes, y a veces no encuentras, no te responde el familiar, y si es por el bien del adulto mayor tienes que actuar, ¿no? Tienes que resolver, siempre pensando que el adulto mayor es lo más importante, resolver las situaciones. Bueno, son cosas que aprendemos cada día en el trabajo, porque siempre aparece algo nuevo, y bueno, seguir adelante. Yo realmente les admiro a ustedes por su paciencia, porque realmente uno tiene que tener un don especial para poder realizar el trabajo que ustedes hacen, realmente. No cualquiera lo puede hacer. Es un lindo trabajo, Sí, un lindo trabajo, y sobre todo cuando cualquier tú... persona no lo puede hacer. Yo te claro, digo, yo no soy, por ejemplo, se requiere muchísima paciencia, sobre todo. Muchísima. Teniendo en cuenta que cada ser humano envejece diferente. Claro, No es lo mismo. exactamente, Risa, eso sí. Desde nuestra visión gerontológica tenemos que siempre saber de que las personas mayores son muy diferentes entre sí, y con eso también evitamos los estereotipos, ¿no? Porque el hecho de que ustedes trabajen con personas mayores muy dependientes, aún así me da mucho gusto que tengan esa, al menos yo te he escuchado la visión que tienes tú y me parece muy adecuada, ¿no? Entonces, Carmen, Sí, ¿qué nos puedes decir de estos momentos complicados que se te deben haber presentado en algún momento? Personas de repente rehacerse la terapia, de repente necesitaban la terapia, el médico ha indicado la terapia y de repente se le revelan, hay que convencerlo. ¿Algo te ha pasado así? A ver, cuéntanos. No, gracias a Dios, felizmente no, porque todos estaban muy a la espera de poder caminar, poder levantarse, ponían bastante de su parte. Tú estás en el área de, se puede decir, apoyando lo que es el área de rehabilitación, entonces. No, ese es en caso cuando necesitan rehabilitación, más estoy en la asistencia. Ya. ¿En qué consiste exactamente esto? ¿Qué es esa asistencia, digamos? ¿Ayudar a caminar? Dime, explícame un poquito sobre eso. Claro, en caso de que no puedan caminar, ayudarle si es que usan andador o silla de ruedas, ¿no? Movilizarlos, llevarlos a pasear, hacerles alguna terapia respiratoria, orofacial, ¿no? Mantenerlos entretenidos. Hay días que
se rebelan con quien dice y no quieren nada, ¿no? No quieren Ajá. ni Bueno, un solo ruido. situaciones difíciles que se presentan. Sí. Yo, bueno, ya, en este momento ya contamos con la presencia de Giovanna Dávila. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te demoraste un poquito, pero ya estás acá. Eso es lo importante. Pon tu micrófono. Muy buenas tardes, Ahí está, Luis. Robert. Mil Giovanna Dávila. disculpas por la tardancia, recién llego de trabajar. Bien, bien. Sí, yo también sabía que tú ibas a tener alguna dificultad, pero Gracias. cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo, dónde, o sea, cuál es lo que... Yo sé que tú has estudiado para cuidadora, ¿no es cierto? Estudié todo lo que es A ver, para el cuéntanos. adulto mayor. Ya. Bueno, yo me inicié, le voy a contar parte, ¿no? Poquito, ahora yo me inicié estudiando todo lo que es de geriatría, ¿no? Todo con lo que es el cuidado del adulto mayor. Poco a poco me fui un poquito más estudiando y ahora soy técnica en enfermería. Mayormente mi trabajo ha sido, pues, no, particularmente, y parte de mi profesión la realicé en todo lo que es en Canevaro, todo lo que es adulto mayor y distintas etapas del adulto mayor, pues, ¿no? Ahorita, y cuando he estado particularmente trabajado, ha sido pues en casa, cuidando a un paciente, ¿no? Porque el familiar lo requería, bien sea en el hospital o en casa. Básicamente, Giovanna, trabajas con personas, digamos, muy dependientes, digamos así, o sea, personas postradas Postradas mayormente, sí. Ya. Que comen con sonda, usan pañal, se le tiene que hacer pues todo Claro, totalmente dependiente. Todo un confort pues a lo que se porque ¿no? También hay personas mayores que tienen, por ejemplo, aparentemente son muy autovalentes, pero de repente tienen algún tipo de enfermedad que le puede producir un ataque, algo así. Generalmente ellos también contratan a veces personal para claro, que sea los acompañe, más que nada, claro, no. Sí, claro, porque... que les pueda atender, ¿no? Si le da un infarto, algo así, ¿no? Sí, algo entonces, así. Pero en el caso tuyo... Hay pacientes que a veces son bien adultos mayores y no quiere que a veces uno, porque están acostumbrados a ellos ser, ¿no? A no ser dependientes. Claro. Pero como a veces sufren del Alzheimer, a veces se olvida, o se ponen así renegones, como decía ya la compañerita, a veces se ponen agresivos. Sí, no quieren. Yo me imagino, sí. No quieren, pero es parte de, ¿no? De saberlo sobrellevar, ¿no? Como que hay también adultos mayores que necesitan bastante cariño, bastante... Yo creo, Giovanna, que en tu experiencia, de hecho, has tenido que aprender ya, digamos, hay cosas que no se aprenden, digamos, en la escuela o en la academia, por decirlo así. Es en la práctica. Sino que en el campo, ahí mismo, en la situación misma, ya comienzas a adquirir esa experiencia. Uno aprende el día a día, Luigi. Esa pericia, digamos así, ¿no? Que ya sabes qué hacer en cada situación que se presenta. Uno aprende el día a día con cada adulto mayor porque todos tienen, pues, no, distintas maneras de... Exactamente, todos son súper diferentes. Te puedes encontrar, como tú dices, que son muy renegones, pero también hay personas que son más alegres, que son más comunicativas. Bien alegres, son bailarines, juguetones. Hay de todo, sí. Nosotros somos parte, ellos son como nuestra familia, porque pasamos todo el día con ellos mayormente. Vivimos con ellos. Es una relación muy estrecha realmente, y realmente... Tuve una, digo, buena, y a la vez que no quise pasarla nunca, ¿no? Primera vez en mi vida, una experiencia triste de que una persona mayor fallezca en mis brazos, ¿no? Es triste. Pero ya pues llegó el momento de que pues tenía que partir. Ya, bueno, Karen, ¿alguna pregunta o un comentario? Sí, bueno, saludar a Giovanni también, ahora que se ha incorporado. Bueno, y sí, es diferente estar en domicilio, ¿no? En el día a día, en la realidad, adaptarse a todo el ritmo de
día del paciente, ¿no? Y bueno, definitivamente hay que tener mucho compromiso, mucha vocación y sobre todo mucha empatía, porque hay que siempre ponernos en el lugar del paciente. Cómo queremos que nos traten a nosotros es como nosotros estamos tratando, ¿no? Y también quería comentar que hay que dejarlos también a los adultos mayores que en medida de lo posible conserven la independencia que se pueda, ¿no? Algunos se quieren vestir solos, quieren comer solos, y eso también tenemos que dejarlo porque en cierta forma fomentamos a que lo sigan haciendo y hay que cuidar y mantener las actividades que el adulto mayor quiera preservar, ¿no? Y bueno, y eso hay que enseñarle también a la familia, porque muchas veces, en ciertos casos, ¿no? La familia también asume que el asistente gerontológico, el asistente geriátrico está ahí y le dan tanta responsabilidad que a veces se deslindan un poco de toda la responsabilidad y toda esa responsabilidad llega a asumirla la persona que está a su cargo, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué consejos le dan a la familia o en qué situaciones se han visto donde la familia de repente podría involucrarse un poco más al respecto. Claro, eso es interesante ese tema. A ver si es que seguramente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o de repente de encontrarse con una persona mayor a la cual la familia casi no, aparentemente no le da mucha importancia. Es decir, lo deja en manos de ustedes y casi todo el tiempo no visita o no lo ve. O sea, bueno, se ha dado el caso también seguramente. Sí, muchas veces los adultos mayores mayormente son olvidados por el familiar. Estando a veces en su casa, nosotros es el trato entre técnica a técnica y a veces ni el familiar. Ya, por decir, yo tuve una pacientita que la señora era su hija, ¿no? La paciente era su mami. No entraba durante todo mi turno de 24 horas, no entraba a verla. Yo era todo, su alimentación desde el desayuno hasta el momento que hacía el cambio de turno. No llegaba y a veces lo único que ella decía, cualquier cosa, me dejan una nota, cualquiera de las técnicas que sea. Yo solamente atino a leer. Pero a veces tratábamos de comunicarle que la señora la llamaba, quería verla, porque ella la reclamaba a su hija, pues, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hacíamos, no, aquí estás con nosotros, ya viene, ha ido a trabajar, no te preocupes, o sea, darle, o sea, de que ella está ahí, ¿no? Y es penoso de tener a nuestros hijos o a nuestros padres a nuestro lado y ni siquiera mirarlos. Es penoso. Y eso, como le digo, eso me ha pasado a mí, ¿no? Y ese es un maltrato al adulto mayor que incluso se puede hasta denunciar, Luis, también, ¿no? Hay que los adultos mayores sepan que pueden hasta declarar herederos indignos y todas las municipalidades también tienen demunas en donde hay abogados y pueden iniciar, aunque sea notificar, ¿no? Porque eso también se va viendo desde etapas más tempranas. Ya se va más o menos viendo cómo va a ser el trato. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? Que sí hay un respaldo, sobre todo a nivel municipal, para los adultos mayores. Hay un área en todas las municipalidades en donde se protege al adulto mayor. Sí, bueno, disculpa, Luis. Sí, Luisa. Claro, como lo dice la doctora Karen, tal cual es... muchos puntos de que ella ahorita ha mencionado, cuando estudiamos el curso de asistente gerontológico nos los enseñan, doctora, y también llegar al punto de que si uno observa el desapego del familiar adulto mayor, decía, conversar y tratar de compenetrarlo y ahí en la actividad para que se desarrolle. Mucho depende del asistente gerontológico llegar a unir. Si ves que el hijo o la hija o el familiar está en desapego, está tratando de tú llamar, conversar, dejarle mensajes, escribirle, le necesita. Para eso estudiamos. Y ahí dentro de está todo eso también. La doctora Karen tiene mucha razón. Gracias. Cierto, porque realmente
esos familiares que se despegan completamente ya porque han contratado a una persona para que lo cuide, ya no, pues no es dable y muy bien lo que ha dicho. Y también había el caso de, a veces ocurre también cuando es una sobreprotección, a veces cuando uno sobreprotege también es una forma también de perjudicar, ¿no? De alguna manera a la persona, porque por ejemplo, a la medida que las personas mayores puedan desarrollar algunas actividades personales, algunas cosas, y la puedan hacer, como dice, como creo que Karen también lo dijo, es muy importante también estimularlo en ese sentido, ¿no? Claro, porque por lo menos que tenga un mínimo de autonomía, si es posible, ¿no? O sea, así se tarden un montón en ponerse la ropa o la camisa o el botón y lo quieren hacer, hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Claro, hay que dejarlos. Solo en caso ya vean que es imposible o no pueda, ya pues no, ni hablar. En la medida de lo posible quieren realizar algo, hay que dejarlos, acompañarlos ahí, se tarden, pero si lo quieren hacer y se sienten bien. Ahí también está el tema de la autoestima también. Claro, sí, importantísimo. Sí, el tema de la autoestima en las personas mayores. Y el asistente técnico también hace diferentes labores, ¿no? Por ejemplo, hace de terapeuta ocupacional, de terapeuta físico, o sea, se ve la manera en base a la imaginación, la creatividad y todo el soporte de educación que tiene, va desarrollando muchas habilidades y en realidad puede ser como un multitask, o sea, puede hacer muchas actividades y puede estimular al adulto mayor de diferentes maneras. Puede mejorar su alimentación, mejorar su funcionalidad, mejorar el autoestima, la capacidad cognitiva, la capacidad mental. Puede estimularlo en tantos aspectos, hasta juegos se le puede realizar, o dependiendo del grado de capacidad, música se le puede hacer, ¿no? Entonces el estímulo es muy importante y la presencia que ustedes tienen ahí con ellos es fundamental. Así es. Y a ver, en el caso de, bueno, yo creo que ustedes las tres tienen una experiencia muy valiosa que decir, y por eso yo tengo que recalcar nuevamente la importancia fundamental que tiene el trabajo de ustedes. Es que realmente hay que revalorarlo, y revalorarlo, considerarlo muy alto. Por eso es que hoy los hemos convocado a ustedes, que también son integrantes de la Central Informativa del Adulto Mayor, que son parte de nuestro equipo interdisciplinario que tenemos, y realmente me siento orgulloso de que ustedes formen parte de ese equipo. Yo quiero que personas con esa actitud que tienen ustedes tan positiva, yo creo que aportan muchísimo. Ahora les voy a dejar a ver la posibilidad de que si quieren decir algo más, un comentario. Sí, Luigi. Sí, a ver, Juan, dime. Sí, me permite, Luigi. Sí, sí, dime. ¿Cómo? Muchas gracias. Mira, primeramente para felicitar a todos los que han intervenido. He escuchado atentamente y primeramente para mí la labor que hacen es la más complicada dentro de las disciplinas gerontológicas. El ser cuidador es que es una labor loable, mucha paciencia. Y lo digo por una experiencia porque yo también he trabajado, o soy cuidador, pero mi fase mía es más trabajar con autovalentes. Tengo una una residencia para adultos mayores, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de manejar diversos casos. Como dice la doctora Karen, también hay que trabajar mucho la actividad cognitiva, porque eso les ayuda a mejorar su capacidad de funcionamiento cerebral. Yo, como esta labor es muy estresante, yo quiero saber cómo hacen para manejar su estrés, ¿no? Porque he visto casos muy especiales, ¿ah? Por ejemplo, te digo, una vez estuve en una conferencia y una de ellas, de las cuidadoras, dijo, mira, ve, yo accidentalmente fui a hacer tai chi, pero cómo lo agradezco, porque me ayudó muchísimo a manejar y no era una profesional, era una hija que cuidaba a su mamá. Bueno,
es así, ¿no? Muy estresante es esa labor. Entonces, ¿qué hacen para manejar el estrés y no llegar pues a un síndrome de burnout, ¿no? Entonces, excelente pregunta. ¿Qué experiencia tienen en esta fase, ¿no? De manejar esto, el estrés, la ansiedad. Bueno, en mi caso, cuando estaba en Argentina, cuidaba a tiempo completo. Tenía 2 trabajos, de lunes a viernes, sábado y domingo. Los sábados era mediodía. Y yo asistía a un grupo de danza peruana. Y eran 2 horas a la semana que me iba a bailar. Terminaba súper cansada, pero relajada. Claro. Todo el estrés lo botaba en el baile. Y a mí me gusta mi trabajo. Ahora con el señor que cuido, le encanta bailar. Moviendo los brazos, le gusta su sonora matancera, todos los días se la pongo y nos ponemos a bailar y a cantar. Le hago una frase y él me la responde. Él escribió desde muy joven poemas, desde los 20 años. Y le leo sus poemas, una línea y él me responde, ¿no? Y lo hacemos también en el parque, ¿no? A la vez que nos respiramos un poco de aire, ¿no? No estar encerrado en la casa, nos distraemos en la calle. Bien. A ver, Giovanna, Risa. Luigi, cuidar de uno mismo como cuidador es un acto vital que tenemos que poner en práctica todos los días. Ajá. Porque como dice Carmen, el baile es la mejor terapia. El baile es, bueno, en Argentina lo practica, bueno, ella lo practicó por su lado, igual nosotros en nuestro grupo, excelente. Igual en las clases es el baile, y hacer que el adulto mayor baile contigo, y hasta cuando viene el familiar vamos a bailar los 3, ahí bailamos, nosotros por nuestra cuenta también aparte. El baile es la mejor terapia. No, sí, buenísimo, verdaderamente. Y ahora, ¿qué nos dice Giovanna? A ver, del estrés, a ver. Compartiendo acá con las colegas, sí, es el baile, ¿no? Uno se desestresa, baila con el paciente, ¿no? Asiste en su sillita de ruedas, igualito, sus bracitos, sus piernitas, ahí es como que también hace los movimientos de las articulaciones y todo eso, ¿no? Pero ahí vamos cantando, bailando, sí, como le escuché a la compañera, ella lo hacía con su paciente. Bueno, en el transcurrir de todo el trabajo que he tenido, sí, cuando estaba en las prácticas en Canevaro, igual, la danza, porque ella tenía su terapia de lenguaje, de baile, de todo, y de verdad que el baile es lo... Muy bonito para ellos. Les gusta, hay que les gusta cantar, les gusta bailar. ¿Sabes? Una experiencia personal, yo tengo una nena de 10 años y acá en casa yo también me pongo mi música y me pongo a bailar y me mira y me dice, ¿qué tienes? Quiero bailar. Pero así de la nada sí quiero bailar y me pongo a bailar para relajarme porque todo este contexto de la pandemia nos estresó mucho. Yo recién llegué a Perú hace un año, entonces regresé, ¿no? Y me pongo a bailar y pongo la música. Ya salió Shakira, bueno, voy a practicar. Pero ¿no te parece que estás muy grande para bailar eso? No, a mí me parece que yo me siento bien. Y ella se queda como que dirá, bueno, pero el baile. Yo le digo, ¿estás estresada? Baila. Me mira. Yo sigo con la terapia del baile. Miren, ya estamos en los últimos minutos de la primera parte del programa. ¿Algún comentario adicional, Karen, o una pregunta para nuestras invitadas? Bueno, sí, como es muy importante, ¿no? Lo que mencionó Juan, que el estrés del cuidador, eso es algo que es muy importante de prevenir, de tratar de detectar a tiempo. La persona que cuida a un adulto mayor, sobre todo a más grado de discapacidad, más estrés, más tensión, porque hay todo un manejo de por medio que muchas veces tiene un horario, y como a veces el compromiso también va más allá del trabajo, hay un compromiso emocional también de por medio que repercute un montón. Entonces, tienen que buscar medidas para relajarse porque de esa forma pueden hacer un mejor trabajo
tienen más concentración y también no se enferman ustedes mismas, ¿no? Porque como dijo Risa, ¿no? Uno ama o sea, tiene que amar lo que cuida, pero cuidarse a sí mismo y amarse a sí mismo primero. Entonces, de hecho, ustedes, chicas, tienen que cuidarse y en todos los aspectos, en la alimentación, en el ejercicio, en lo que leen, en lo que miran, y eso de salir también a hacer algunos paseos al aire libre, como lo hace Carmen, es muy importante porque de esa manera no solo se oxigenan mejor, se distraen, sino también aumenta su creatividad, aumenta su imaginación, como Carmen se pone a leer los poemas y las frases, y de esa forma también retroalimenta la capacidad cognitiva y su paciente también recuerda los buenos momentos, recuerda emociones positivas, que eso es muy importante recalcar, ¿no? Tratar de retroalimentar con cosas positivas a nuestros pacientes para que de esa forma también se sientan mejor y mejoren la inmunidad, porque cuando uno se siente bien emocionalmente, inmunológicamente también está mejor, se desinflama el cuerpo y tiene un mejor día a día. Eso es muy importante, retroalimentarlos positivamente. Cierto lo que dice Karen. Bien, bueno, yo ya, como digo, vamos a terminando la primera parte del programa, pero sin antes enfatizar, de recalcar nuevamente la importancia del trabajo de tus invitadas y sobre todo felicitarlas, ¿no? Felicitarles, darles un abrazo desde aquí a la distancia y que continúen con esa motivación, con esa fuerza que tienen, ¿no? Para llevar adelante su labor, y de hecho que en la central informativa la vamos a tomar en cuenta para muchos eventos y que vamos a hacer también para el próximo año. Ya, entonces, como digo, felicidades y bueno, continuamos con el programa y ya vamos presentando al licenciado Juan Carlos Ríos Moreno. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Luis. Ahí está, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos Ríos, eres licenciado en literatura, ¿no es cierto? Sí, sí, Luis. Licenciado en literatura, y él tiene una valiosísima experiencia trabajando con personas mayores. ¿Eres profesor de los CAN en varios CAN o a unos determinados nomás, Carlos? Empecé teniendo 10 centros del adulto mayor. Ajá. Pero ahora tengo 5 centros del adulto mayor del Seguro Social a mi cargo. Ajá. Dime, ¿tú cómo la experiencia como, digamos, como profesional de la literatura realmente, qué tan importante ha sido la respuesta de las personas mayores ante estos cursos de literatura? O sea, ¿cómo han respondido a las personas mayores? Bueno, en realidad no es un curso hecho para academias, para colegios. Se tuvo que adecuar a la realidad del adulto mayor y vincularlo a un taller de creación literaria testimonial. Testimonial, porque lo que se hace es rescatar las experiencias de vida de ellos, ¿no? Sí, eso es lo que se hace, Luis. Y bueno, con ese objetivo, a lo largo de estos años, que ya son 23 años que tengo trabajando en el seguro, a lo largo de estos años se han hecho una cantidad bastante buena de libros, impresiones, ¿no? Donde ellos vuelcan su creatividad, en principio en manuscrito, pero después se ha podido hacer impresos ya, ¿no? De todo tipo, boletines, cuadernillos literarios y en fin, ¿no? O sea, quiere decir que de alguna manera has impulsado la creatividad, has motivado a las personas mayores a crear, ¿no? Ahora, Claro, claro, la literatura como un testimonio de vida, eso es interesante, porque de alguna manera la literatura es un testimonio de vida, ¿no? O sea cual fuera el tipo de literatura que sea, pero siempre hay algo que está ahí, ¿no? En la obra que tú haces, ¿no? En la poesía, sí, claro. en los cuentos, en todo, ¿no? Sí, siempre la literatura en principio es en mayor o menor medida autobiográfica. Lo que se ha hecho en estos talleres
es darle incidencia a la parte autobiográfica. Por eso es que, por ejemplo, a lo largo de estos años hemos hecho anécdotas, autobiografías, relatos, cuentos, pero estos cuentos y relatos vinculados con experiencias propias de ellos mismos, ¿no? Y por supuesto, poesía también volcada en sus emociones, en sus sentimientos que ellos tuvieron a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, hay señoras que han tomado este espacio del taller de literatura como un espacio positivo para poder por primera vez expresar los sentimientos que tenían guardados en sus cuadernos escolares, por ejemplo, ¿no? Y entonces, llegado un momento ya de adultos mayores, quieren que sus nietos, sus hijos y personas allegadas a ellas muy cercanamente, emocionalmente, disfruten de lo que ellas hicieron desde muy pequeñas, ¿no? Y claro, hay otras que llegan sin ninguna experiencia literaria, pero luego ya se van fogueando, tomando experiencia y, bueno, asumen su creatividad, ¿no? Que la tienen todos. Este no es un taller precisamente, ¿cómo decirlo?, muy especializado, ¿no? Es para un público general y el deseo es que todos se sientan bien, expresando sus sentimientos y sus ideas. Excelente. A ver, Karen, ¿algún comentario? Sí, qué bonito, Juan Carlos, en realidad te felicito, es muy valioso el aporte que das y la huella que dejas, ¿no? Porque un libro es para toda la vida, es para siempre. Entonces, qué bonito ver en hojas impresas los pensamientos, las reflexiones que uno mismo va evocando, ¿no? Y bueno, eso permite al adulto mayor ser muy creativo, mantener la productividad, la emoción, y saber que está dejando una huella, un impacto tan valioso en la sociedad. Y bueno, la literatura, la lectura, los libros, es algo que nunca tiene que dejar de tenerse siempre a la mano. Yo siempre también, como parte de mi historia clínica, fomento a mis pacientes a que lean la lectura, aprender nuevos conceptos, ¿no? O pensar de repente y ver la forma de expresarse por escrito, y eso incluso yo lo pongo como en mi historia clínica como una indicación adicional. Y los pacientes que no pueden escribir, no pueden de repente leer por sí mismos, que les lean, ¿no? Y de esa forma también se forman nuevas conexiones interneuronales y aumentan la capacidad cognitiva. Se puede usar otra parte del cerebro que de repente no se ha desarrollado lo suficiente, y es una gran ilusión también, me imagino, para las personas que están aportando en tus libros, saber que se va a dar y que van a tener y van a poder verse como autores o como colaboradores en uno de los libros que están publicando. Te felicito, en realidad, gran labor. Muchas gracias, doctora. Sí, Juan Carlos, entonces, mucho se habla, bueno, en general el tema de... Luigi, ¿me permites? A raíz del comentario de la doctora me ha hecho recuerdo de un aspecto que no había tocado yo, ¿no? Cada uno de los talleres de creación son para incentivar la escritura creativa de los adultos mayores, pero eso va acompañado porque yo me di cuenta que, como muy bien dice la doctora, había también una gran necesidad de ser guiado en lecturas nuevas o en clásicos y cosas así, ¿no? Y entonces, con temas así. Entonces se crearon en cada uno de los grupos clubes de libros. Y a lo largo de estos años ellos han estado leyendo también sus libros que normalmente tienen temáticas asociadas a su realidad y también matizadas con algunas lecturas modernas y algunos clásicos. Y también ellos, a partir de esas lecturas, hacen comentarios de los libros que leen. Sencillos, ¿no? Muy sencillitos, pero sin embargo son para ellos muy importantes porque, como dice la doctora, aportan para el mantenimiento de su buena salud mental. Y con respecto al entorno familiar, uno de los momentos más gratos de mi experiencia laboral con adultos mayores ha sido ver la alegría que tienen los hijos y los nietos
cuando en los momentos de las presentaciones de los libros, en el momento social de esta creación que les ha durado, pues, qué sé yo, se demoran medio año, 8 meses, porque entre crearlo, corregirlo y conversar y debatir y todo ello se pasan meses. Entonces ya una vez que se tiene todo bien corregido y, como dicen los editores, limpio, se procede a sacar el libro. Ese libro se presenta y realmente, como profesor, uno siente una gran alegría de ver las palabras de amor que tienen los hijos y los nietos hacia a sus abuelitos, porque dicen, mi papá, ¿cómo miran? Es autor de un libro, y ven el nombre de su papá en el libro, ¿no? Y se acercan a uno como profesor, y dicen, profesor, qué gusto me da, mire que usted ha despertado lo que mi padre tenía dormido, porque siempre nos contaba que él tenía un sueño de querer sacar sus aspiraciones literarias. O una nieta me dice, uy, ¿cómo ha cambiado mi abuelo desde que está yendo al taller y puede escribir sus emociones, sus impresiones? Eso realmente para mí es me produce una gran emoción, una gran alegría, ¿no? Eso es lo que podría yo complementar a raíz del comentario de la doctora. Claro. Perdón la interrupción, Luis, ¿no? No, está bien, es perfecto. Mira, recuerdo ese día que estuve en el CAN de San Isidro, cuando asistió el famoso poeta, ¿no? Marco Martos. El presidente de la Academia de la Peruana de la Lengua. Nos encontramos en el CAN de San Isidro. Hay un tema que siempre se dice, ¿no? Cuando los conceptos antiguos de envejecimiento casi siempre nos hablaban de una decadencia de la persona, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, a la hora que analizamos muchísimos casos, incluso de autores famosos, ¿no? De escritores y todo lo demás, nos damos cuenta que muchas veces sus obras cumbres, o sea, sus obras más importantes han sido desarrolladas justamente durante ese periodo que la gente considera que es el proceso de envejecimiento, ¿no? Más allá de los 30, 40, 50 y de repente ya siendo mayores de 60 años. No sé si tú me puedes corroborar un poco pero me parece que hay la creatividad, como se dice, no va en decadencia, por decirlo así, ¿no? La creatividad se mantiene. Efectivamente. ¿Qué podrías opinar sobre eso? Claro, históricamente hay una cantidad bastante grande de grandes escritores, disculpen la redundancia, que han escrito, ¿no? Han escrito con ya edad madura, ¿no? Pero ya son conocidos, ¿no? Por ejemplo, relacionando la edad de Cervantes, escribió después de cerca de los 60, el Quijote. Pero ya en esa época tener 60 era pues sinónimo de... Claro, pues 60 años en esa época. Sí, claro. Solo por mencionar un ejemplo, y otro que recuerdo es el de Goethe, el autor del Fausto, que dicen que terminó el Fausto bien pasados los años, la edad de 70 años, ¿no? Más allá de los 70 años. Bueno, esas son experiencias históricas, ¿no? Y una obra considerada... yo como profesor te puedo contar, Luigi, que a lo largo de todos estos años he visto en los señores que mantienen una creatividad extraordinaria, realmente. Eso. No es cierto que uno vaya... Claro, existen también, por supuesto, aspectos que uno no puede negar con respecto a determinadas dolencias, patologías individuales, ¿no? Pero en líneas generales, y a pesar de las dificultades que se presentan de salud, la creatividad del adulto mayor es bastante, tiene un buen nivel, buen desarrollo todavía, Luis. Eso es lo que yo puedo decir. Mira, la verdad que ese es un trabajo sobresaliente y realmente muy motivador. Yo pienso que las personas mayores, como tú acabas de decir, se vinculan con su familia, crean todo un foco positivo, ¿no? Un ambiente positivo. Y yo creo que
eso genera también, como se dice, una protección para su desarrollo cognitivo, conservarse mejor, ¿no? En eso, y yo creo que ahí también Juan también nos puede decir algo sobre ese tema. Pero entonces... Una pregunta. Sí. A ver, Marco Antonio. A ver, buenas noches. Al escucharlos a los ponentes, muy bien, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Existe aquí en Lima o en el Perú alguna agencia, academia o escuela que preparen a los cuidadores? Ese es uno. La otra. Lo que pasa es que la otra, en ese tema. Sí, la otra pregunta es por experiencia propia. Mi madre pasó al Padomi, y en el Padomi le dijeron que tenía que tener una cuidadora. Se consiguió la cuidadora y la llevaron y le dieron clases por un día, por 3 horas. Y ya salió una experta, dice ella. ¿Es así? Bueno, no. Creo que el doctor Ríos debe saber eso. Sí, no, es que lo que pasa es que, claro, ese es un tema relacionado ya con el tema técnico del que estábamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? Y ahorita ya estamos en el tema... Literatura. Sí, de literatura y las personas mayores. Sin embargo, ya, de todas maneras, vamos a tomarlo en cuenta de repente al final de la entrevista, ¿no? Al final de la entrevista, antes del cierre, vamos a ver. Entonces, Carlos, entonces yo creo... Al final. Dime, obviamente ese beneficio que están ganando las personas mayores, más allá de lo que puedan ser muy sencillos sus textos o puedan ser más o menos literarios, es algo que se tiene que valorar muchísimo. Pero de hecho tú debes haber encontrado, por tu experiencia, que sí hay valores literarios, ¿no? Que un poquito tal vez que no se han dado, recién salen a flote, se puede decir. ¿Qué podrías decir de eso? Sí, eso es cierto, Luis. La gran mayoría va con una vocación que no pudo desarrollar en su momento de su vida laboral. Y bueno, lo que hace es, si tuvo interés, es plasmarlo en ese taller. Y que el taller le aporta un seguimiento a sus inquietudes en las técnicas literarias y ellos, en la medida de su creatividad, de su genio, pues van desarrollando, ¿no? Pero de vez en cuando, a lo largo de todos estos años, han aparecido gente que sí, efectivamente tienen un don especial. Y, por ejemplo, yo te cuento que un ingeniero del Centro de Adulto Mayor de San Isidro, el ingeniero Rafael Rodríguez, empezó escribiendo cuentos. Sus cuentos tenían un nivel bastante bueno, Luis. Y después sacó su libro de cuentos y, pasado unos años, ha publicado ya 2 novelas. Y novelas verdaderamente muy bien escritas. No es que yo quiera vanagloriarme, disculpen, no quiero ser yo un pretencioso, pero los aportes que uno pudo haberle dado a lo largo de todos estos años contribuyeron mucho porque él venía del área de la ciencia. Y yo poco a poco le fui indicando, ¿no? los elementos, las técnicas necesarias básicas para llevar adelante sus proyectos literarios. Ahora, cuando él cuando él presentó, la primera novela, él me dijo, profesor, muchas gracias, porque yo, si bien soy un hombre de ciencias, siempre tuve el deseo de escribir una novela, ¿no? Y es una buena novela. Merecería que se difundiera más. Lamentablemente, como estamos un poco alejados de los medios de difusión masiva, ¿no? Y entonces es difícil ingresar en la difusión. Es por eso que no se conoce más a las novelas de este señor, que sí podría ser. Y otra es una alumna mía del Centro Adulto Mayor de Pablo Bermúdez, que acaba de ser elegida. Ella es poetisa y le gusta mucho hacer cuentos. Ella mandó un texto breve, porque es un microrelato, si no me equivoco,
que está de moda ahora hacer cuentos muy pequeñitos. A raíz de la pandemia se han puesto los textos digitales brevísimos, se han puesto de moda, le llaman microrelato. Y participó en un concurso que le llamaban Pandemia, algo así, y salió elegida. Y el libro ha sido difundido en España, porque el concurso era español. Y ahora ella participa ya de un libro impreso, y le han mandado el libro impreso y le dan un reconocimiento por su obra. Ella también tenía una actividad totalmente diferente a la literatura, pero siempre quiso ser. Lo que ocurre es que la literatura para la sociedad sigue siendo una carrera que uno se lanza al azar, ¿no? Cómo vivir de la literatura es condenarte al hambre, ¿no? Entonces por eso es que sus padres seguramente no querían que ellos estudiaran eso, se dedicaran a eso. Y ellos tuvieron que estudiar otras carreras que no les gustaban mucho, pero sí seguían con ese deseo, ¿no? Seguían con ese deseo y bueno, cumplido su edad laboral y que llegaron al taller y logramos guiarlas y han logrado sus objetivos, no, bueno, dentro del medio de los adultos mayores. Ojalá que en algún momento puedan romper ese pequeño cerco, ¿no? Círculo de adultos mayores y llegar a círculos más amplios de público lector, que sería una gran cosa, ¿no? Eso es lo que pasa, que acá también estamos en un país que no hay difusión de la cultura, ese es el gran problema. Lamentablemente claro, también. Eso, pues. Y si no, porque realmente para poder escribir también hay que leer, obviamente. O sea, yo digo, la experiencia digamos, de lector precede al escritor, definitivamente. Primero tenemos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros tener material, ¿no? Para poder escribir, para poder crear, si no leemos, ¿no? Está amarrada una cosa, sí, está todo amarrado, está entrampado. Y eso es el problema también del Perú, bueno, que no se fomenta suficientemente la cultura. Ahora, lo que yo veo también acá es que definitivamente esto está favoreciendo mucho la autoestima, ¿no? De las personas mayores, los está haciendo sentirse fuertes, más valorados, más todo, porque en tantas cosas pues, que se dice acerca del envejecimiento, como una cosa negativa para muchos casos, demostrar que uno puede crear, ¿no? Que uno puede aspirar incluso a ganar concursos como el que estás mencionando. No fue un concurso, fue una convocatoria, ya, pero mundial, ¿no? Entonces, de ahí, en esta convocatoria, tenía que hacerse una selección, ¿no? Entonces, ahí no es que ganara, el premio era salir en el libro relacionado con la pandemia, pero a nivel mundial, ¿no? Así era, ¿no? Porque yo un día me encontré también, cuando yo fui al Cándido San Isidro, me encuentro a un señor que era escultor, ¿ya? Era escultor, y entonces él me comenta que él era médico jubilado, y que dice que como con su labor de médico le era imposible dedicarse al arte, y ahora es escultor. Entonces, yo creo que también se puede haber dado esto en muchas personas jubiladas que de repente por su trabajo no han podido plasmar pues sus inquietudes literarias, ¿no? ¿Tú crees que también? O sea, también la falta de tiempo también que le tenían, no podían dedicarle, ¿no? Sí, Luis, y conozco al doctor Bonilla, se apellida el doctor. Hace hermosas esculturas, hace en el centro. Él es el doctor Bonilla. El doctor Bonilla. Sí, él, de seguro que si no hubiera dedicado su tiempo a la profesión que tuvo que elegir, pues no, por qué razones personales seguramente, ¿no? Porque de verdad que podría haber llegado a ser es ahora un gran escultor, porque hace unas esculturas hermosísimas y las vende, ¿eh? Él ha llegado a vender esculturas y ha tenido pedidos también de algunas personas por lo hermosas que son, ¿no? Lo que ocurre, como te digo, es que no hay tanta difusión de todo lo que ellos hacen. Los adultos mayores no tienen ¿cómo decir? Una plataforma como la tuya, por ejemplo, ¿no? Que es tan valiosa para poder difundirlo entre los adultos mayores, y ojalá también que esto se amplíe para otros campos donde están los adultos y en general el público, ¿no? Para que puedan ver lo que los adultos mayores son capaces de hacer. Por supuesto. No, claro, si ya, yo creo que en estos tiempos
estamos viendo ya la participación de las personas mayores en ámbitos donde antes no estaban, ¿no? Dominando la tecnología, en fin, en una serie de sitios donde antes no lo veíamos. Entonces, eso quiere decir que ya hay una nueva realidad que se está gestando, que se está formando, en el que las personas mayores están adquiriendo mayor importancia. Y eso es lo que la central informativa está viendo también. Estamos viendo eso y tratamos de que esa tendencia se mantenga y se desarrolle cada vez más. Y sobre todo en el campo del arte, en el campo de la literatura, en todos los aspectos creativos, que lo único que hace es valorar y revalorar, ¿no? Todo lo que ellos tienen, todas esas capacidades, esas habilidades innatas que ya están en ellos, ¿no? Y que se están desarrollando. Por eso es que yo también solamente puedo decirte que tengo que hacerte una gran felicitación y un abrazo desde acá realmente por ese trabajo tan hermoso realmente que estás haciendo. Realmente. Muchas gracias, Luigi. Muchísimas gracias. Sí, realmente. Sí, Karen, ¿algún comentario? Sí, bueno, muchas veces tenemos tenemos muchas habilidades que no llegamos a descubrir, ¿no? Y en realidad, no hay edad para ponerlas en práctica, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, de la escultura, de la pintura, sobre todo de las artes. Así que muchas veces no tenemos la posibilidad desde niños de desarrollarnos en esos aspectos y no sabemos el potencial que tenemos escondido. Así que siempre hay que mantener la curiosidad por explorar nuestras habilidades, nuestras capacidades, porque siempre se puede. Y cuando la persona es mayor, muchas veces puede y tiene tiene tiempo, muchas veces tiene las herramientas y tiene todo el potencial creativo ahí escondido, que lo que necesitamos es descubrir. Así que te felicito mucho, Juan Carlos, porque influyes mucho en las personas mayores de una forma muy positiva y de hecho tu trabajo tendrá una gran repercusión a nivel de la sociedad y todos los adultos mayores que han pasado por tus enseñanzas te tienen muy presente y te querrán mucho, así que te felicito. Además cuentas con la difusión de la Central Informativa del Adulto Mayor. Totalmente. Vamos a apoyar totalmente las iniciativas que estás realizando y las vamos a difundir ampliamente. Juan, ¿algún comentario de Juan? Mío, Luigi. A ver, creo que sí. Genoveva está levantando una mano. A ver, Genoveva, una pregunta. Ya, sigue. No, más que pregunta es lo que dice la doctora, ¿no? Para acelerar un poco eso de que muchas veces no hemos tenido tiempo los adultos mayores de ahora, en nuestra juventud, de desarrollar una u otra tarea o una afición que a uno le ha gustado. El ejemplo soy yo, de toda la vida me ha gustado las danzas, el baile, y yo no he podido desarrollarlo porque tenía varios hijos a quien atender, verlos crecer, ver su educación y todas esas cosas. Y ahora hace poco pues me he metido al centro del adulto mayor y he podido, estoy aprendiendo todo lo que es danzas y todo lo que hago ahora es de ahora, ¿no? Maravilloso. Es así, muchos talentos escondidos, porque todos tenemos algo que explotar y no hemos podido en su debido tiempo, pero como dicen, nunca es tarde para aprender y desarrollar lo que a uno le gusta, ¿no? Y felicitarlo a la doctora y al licenciado Juan Carlos y a todos los que están ahí en el panel. Una excelente charla. Muchas gracias. Bien. Gracias, a ver, ¿alguien más un comentario? Muy bien, más? Luigi. A ver, Juan, ¿sí? Luigi. Sí, mira, confirmando lo que dice Juan Carlos, yo tengo también una experiencia con mis adultos mayores. Dentro de las actividades cognitivas hay una parte que se llama reminiscencia, que lo que significa es recuerdos, ¿no? Y los hago recordar desde su infancia. Entonces comienzan a hacer cuentos
¿no? De cuentos de lo que le pasó en la infancia, ¿no? Me acuerdo que una señora me hizo un cuentito, la muñeca de piedra. Era tan pobre que no tenía su padre para comprarle una muñeca. Se fueron a bañar al río y en el río encontró una piedra que parecía una muñeca. La sacó y esa era su muñequita que tenía para jugar. Se acordó de eso y cuando yo le dije, a ver, vamos a hacer recuerdo de esto y llame un cuentito corto. Oye, ¿qué corto? De como 10 páginas de toda la trayectoria y su infancia con su muñequita de piedra. Es así, tienen una capacidad, ¿no? Solamente que hay que darle pues las pautas necesarias para que puedan despertar esas actividades que tienen ahí en su cerebro. Es muy bueno. Yo he visto pues que en algunos, por ejemplo, tengo un librito ahí del Can de Cerro de Pasco, que cada uno tiene poemas, ¿no? Y ha hecho poemas, y eso lo compilaron en un libro, y sacaron su libro de poemas del Can de Cerro de Pasco. Igualmente yo tengo varias historias, ¿no? Del cual he ido recopilando, pero es como dice Juan Carlos, es una actividad muy importante del desarrollo cognitivo, que los hace sentir bien y además pues ya depende de uno de darle su mérito, ¿no? Y levantarle su autoestima. Entonces la actividad literaria, así sean largas o cortas, es muy importante, pero lo rescatable es que puede cada uno de hacer un desarrollo. Por eso es que siempre dale actividades, ¿no? Cuentos cortos. Cada uno se desarrolla en lo que puede, ¿no? Así que para mí es muy importante esta actividad que se hace de literaria, ¿no? Con los adultos mayores. Sí. Gracias. Sí, Luigi, ¿me permites? Sí. El comentario de don Juan me ha hecho acordar una anécdota del taller. Ajá. Que nos va a permitir ver cómo ha evolucionado también el pensamiento de los adultos mayores mujeres, porque mayoritariamente la población de los centros de adulto mayor es femenino. Si hay 20 mujeres, perdón, si hay 20 participantes, 18 son mujeres y 2 o 3 son caballeros, ¿no? Y bueno, entonces yo estaba, cuando don Juan dice que hay que presentarles un motivador de escritura, a eso le llaman los especialistas detonante de creatividad. Entonces yo había pensado utilizar el de don Juan, ¿no? Don Juan Tenorio. Entonces llegué pensando que iba a ser así motivador, pues, ¿no? Entonces le dije yo a las señoras y a los señores que estaban presentes, a ver, ¿quién en su vida ha conocido un don Juan Tenorio? Y entonces los caballeros obviamente no iban a decir yo soy un Juan Tenorio, ¿no? Se quedaron calladitos. Pero las damas estaban, primero participaron algunas, ¿no? Pero una de ellas se levantó y dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, profesor, discúlpeme, pero usted está siendo machista, me dijo. ¿Machista? ¿Por qué? Le digo, porque no solamente hay don Juan Tenorios, ahora hay también doña Juana Tenorios, me dijo. Yo he conocido, me dijo, a una, y puedo escribir sobre, bueno, escriba señora, le dije yo, ¿no? Pero lo importante de este testimonio es rescatar el cambio de mentalidad de los adultos mayores en el ámbito femenino como masculino también, y a su vez que uno como profesor tiene que buscar también nuevas metodologías para propiciar la creatividad literaria del adulto mayor, ¿no? Eso es lo que podría yo comentar a raíz de comentario a su vez tan interesante de don Juan, ¿no? Sí, está muy interesante. Bueno, si no hay mayormente, hay otro comentario, entonces voy a dar ya mi pregunta final ya, que es a Juan Carlos.
Juan Carlos, bueno, yo ya conozco también de algo de tu obra literaria y bueno, ya con todo lo que sabemos acerca de la importancia de lo que significa los cursos de literatura para las personas mayores y los beneficios que esto tiene, yo creo que estamos justamente entrando en lo que es la década del envejecimiento saludable, y yo creo que hoy no solamente podemos hablar, cuando hablamos de envejecimiento saludable, no solamente hablamos de actividad física, ni tampoco solamente nutrición, estamos hablando de una serie de elementos que van a favorecer la salud integral de las personas mayores, entre ellos desarrollar la creatividad, por ejemplo, ¿no? La creatividad, el poder escribir, el poder crear, ¿no? En general, yo creo que es parte de este envejecimiento activo que es absolutamente necesario y que todos debemos fomentar. Y bueno, si no hay más comentarios, entonces nos vamos a despedir el programa. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. ¿Comentario final de Karen? ¿Sí? Bueno, me ha gustado mucho el programa de hoy. En realidad hemos tenido unos invitados muy importantes, ¿no? Felicito el trabajo de Carmen, de Risa, de Giovanna y bueno, de Juan Carlos también, que gran repercusión tiene, de Giovanni, perdón, y de Juan Carlos, que gran repercusión y gran impacto tiene en nuestra sociedad. Muchas gracias por su labor, por su compromiso, por la empatía que tienen con las personas mayores, y mientras más nos sumemos al trabajo en pro de una sociedad amigable con los adultos mayores, mejor futuro vamos a tener todos. Así que muy buen programa para terminar el año. Sí, realmente, bueno, efectivamente ha sido un programa muy interesante, sobre todo temas que no se habían tratado antes, para destacar sobre todo el trabajo del personal técnico fundamental, ¿no? En los cuidados de la persona mayor y sobre todo en la calidad de vida, ¿no? De las personas mayores, que ellas mayormente han tenido experiencias con personas que están en estado de, digamos, de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, solamente quedaría agradecer la asistencia. Sí. ¿Algunas palabras, Mercedes? Adelante. Sí. Adelante. Luis, llegué a tiempo, siquiera para saludarlos. Sí. Mil disculpas. Otras actividades a veces nos impiden compartir este evento. Sí. Por favor, solo dos cositas. Veo en la pantalla rostros muy familiares para mí, muy conocidos y que me provocan mucha nostalgia, añoranza en el trabajo, que ya lo diré en minutos más adelante. Pero déjame saludar a las personas que esta tarde los han acompañado y tengo entendido han conversado sobre el tema de los cuidadores, ¿no? La verdad, sin ellos creo que el trabajo de los profesionales no podría completarse en su cabalidad. Debemos mucho el trabajo de los cuidadores, sea en el lugar donde estén y atendiendo al tipo de adulto mayor que les corresponda. Yo quiero realmente agradecerles por la labor que realizan. Es una magnífica tarea la que ellas realizan, ya sea con el adulto mayor sano o el adulto mayor enfermo en la condición en la que esté. Se entregan íntegramente y no solamente atienden al adulto mayor, sino alivian la carga de la familia. Así que mis respetos, mi reconocimiento al trabajo que ellas realizan y sobre todo, nunca olviden que vuestro trabajo aporta tremendamente en la calidad de servicio que se tiene que brindar a las personas mayores. Muchísimas gracias por lo que ustedes hacen. Ya leeré el reporte de este programa para poder enterarme seguramente las ricas experiencias que cada una ha narrado. Y por otro lado, Carlos, veo en el panel a una persona que quiero mucho, que es Juan Carlos. Juan Carlos, buenas noches. Qué gusto tenerte en la central informativa esta noche como invitado. Con Carlos nos une una relación, no sé si de amistad o de trabajo, pero creo que son de las dos cosas, ¿no? De muchísimos años, ¿no? Trabajando en los centros de adultos mayores de salud.
Entonces con Carlos nos conocemos, 8 y 8, 16 y 4, 20 años, ¿no? Imagínate. Y yo soy testigo de la evolución de Carlos como profesor en los talleres de literatura, ¿no? Y también soy testigo de cómo el taller de literatura ha ido y esto es bueno que se diga y que se reconozca cómo el taller de literatura ha ido evolucionando a través del tiempo para poder atender la verdadera necesidad de los adultos mayores. Los adultos mayores, que creo que era lo que conversaban hace un momentito, a un comienzo eran muy tranquilos, aceptaban lo que se les daba, ¿no? Pero a medida que han ido interactuando, a medida que han ido desarrollando otras habilidades al interior de los centros de adultos mayores y sobre todo, como alguien decía, permitiéndoles las oportunidades para que cada uno pueda decir o hacer lo que sienta o desea hacer, los centros han sido realmente unas puertas que se han abierto a muchos intereses, a muchas capacidades, ¿no? Y uno de los talleres que ha dado unos frutos deliciosos es el taller de literatura que lo dirige Carlos, ¿no? Que lo ha dirigido Carlos y lo dirige hasta ahora. A un comienzo, pues, eran talleres de lectura simplemente, ¿no? De diálogo, de lo que leían, pero a medida de que fueron avanzando y la inquietud de la misma población y también de las personas que estaban a cargo de los centros, y lógicamente del mismo profesor que va monitoreando el desarrollo de sus alumnos, ha ido aperturando la oportunidad de ir escribiendo, ¿no? El primero escribir sus sentimientos en el centro, cómo se sentían, luego que narraran lo que encontraban en los viajes de turismo que hacían, y poco a poco han ido haciendo cosas tan bonitas que cada centro de adulto mayor a cargo de Carlos ha editado libros enteros, ¿no? Unos textos preciosos con muchísima literatura digna de estar en cualquier biblioteca. Así que yo en esta oportunidad quiero felicitar a Carlos por esa evolución que se ha dado en los centros y a través de sus talleres, ¿no? Su taller ha sido una muestra de cómo un programa, cuando empieza a desarrollar actividades integrales en pos de logro de ese desarrollo humano, se pueda lograr. El taller de literatura ha sido uno de los que nos ha dado en salud unos productos y unos resultados deliciosos que hoy se miran académicamente desde otro ángulo, ¿no? Así que, Carlitos, un gusto tenerte y felicitaciones. Me imagino que habrás hablado de esa experiencia, ¿no? Sí, gracias por sus palabras, señora Mercedes. No. Sí, justo yo acabé ya de comentar a partir de las preguntas de Luigi, ¿no? Sí, qué bueno, sí. Muy buena información brindada realmente por Carlos y también por nuestras amigas de los cuidados del adulto mayor, asistentes, que realmente que han manifestado su forma de trabajar y su compromiso, y que realmente es muy loable el trabajo que están haciendo y nos enorgullece que sean parte de la central informativa del adulto mayor, personas así con esa actitud muy positiva y que siempre la mantengan. Entonces, a partir de la próxima semana tenemos como invitado al doctor José Francisco Parodi, conocido médico geriatra, y luego el 13 también tendremos a, digamos, la magíster Rosario Mocarro Aguilar. Ella es directora de la Escuela de Enfermería Gerontológica Geriátrica. Es muy interesante revisar ese tema porque ya sabemos que generalmente siempre se ha considerado que en los profesionales de la salud falta mucho la visión gerontológica, ¿no? Entonces es interesante ver que haya profesionales que sí la tienen, entonces, y que de alguna manera nos van a dar una adecuada información en ese sentido, ¿no? Porque ese es el gran tema, ¿no? Porque los profesionales de la salud muchas veces, por el hecho de que trataban solamente con personas que estaban con problemas, que estaban enfermos, entonces no salían pues de ese encasillamiento, ¿no? Pero ahora ya está cambiando todo. Acá tenemos a la doctora Karen, que también es bien gerontológica también,
como todos nuestros amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Bien, entonces nos despedimos pues hasta el siguiente programa y les agradezco a todos su participación, realmente a los que siempre, y también a los que siempre están presentes aquí. Okay. ¡Feliz año! Sí. Feliz año, muchas gracias. Gracias. Feliz año, gracias. Feliz año. Feliz año. Nuestro último programa del año. Un feliz año para todos. Feliz año para todos. Y va a ser Un abrazo. No contestó mi Muchas pregunta. gracias, Luigi, por la invitación y a todos agradecerles por compartir experiencias. Gracias. No contestó Éxito, mi Luigi, en pregunta. este programa. El Dile 2021 que para el próximo año a será la muy positivo. ¿Ah? Un abrazo. Un gusto, doctora Karen. Mercedes, un gusto Igualmente. conocerlos. Un gusto. Lisa. Y a todos también, el señor Juan Campaña y a todos los demás, Marco Antonio, Hilda. Sí. Un gusto conocerlos. Para mí De un igual gusto manera, verlos de igual en manera. pantalla, ya Nos los vemos conocía. hasta el siguiente programa. Que ya el Sí. primer Gracias. El otro año contesta mi pregunta. Ah, mira la pregunta. Que se hace Está bien, lo vamos a seguir viendo. que se nos pasó la pregunta, pues. No, está bien, no se preocupe, está bien. Sí. Lo que pasa es que cada segmento del programa Sí. tiene que estar relacionada con la parte correspondiente. Hasta No pronto, se amigos. preocupe, Hasta no, pronto. ya. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Un Feliz abrazo, año. Karen. Feliz año. Feliz año. Chao, Juan Carlos, buenas noches. Chao, Rita. Pues, Feliz año, Mercedes. gracias. Qué gusto verlos. Marco Antonio, Carmen Vila, Carmencita, qué gusto verla. Juanito, chao, buenas noches. Felicidades, don Juan. Buenas noches. Chao, Ya se Luis. fue. Feliz año. Hasta luego, Feliz hasta año, luego. Hilita. Feliz año, Luigi. Giovanni. Un gusto, señora Mercedes, un De igual gusto. manera, Giovanni. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, cuídense.